lo que hay que entender es que la tecnología no es el fin, ¿no? La tecnología es simplemente una herramienta para impactar el negocio. Yo puedo tener una tecnología probada o puedo tener un concepto validado, pero si el líder de negocio no toma el liderazgo en implementarlo en su área, va a ser muy difícil que sea exitoso. La inteligencia artificial generativa en los últimos 3 años nos permite hacer cosas que antes no nos imaginábamos. Y eso nos debería de llevar a cuestionarnos prácticamente todo. Cuando alguien está arrancando una startup, uno quiere aprender de errores de gente en el pasado. Porque todo ese know-how de los, 4 o 5 años que tuvo, más los millones que se quemó, algo sabe que me puede aportar, ¿no? Entonces, que a alguien no le haya funcionado no significa que no te funcione a ti. La tecnología va a ser parte inherente de nuestro futuro. Y si tenemos eso presente, tenemos que asegurarnos que nadie se quede fuera de ese futuro. Quiero darle la bienvenida a César nuevamente. Como mencioné, César está liderando aquí en NTT Data en Perú. Y me encantaría entonces, para arrancar, César, cuéntanos un poquito sobre cuál es el rol o cuál es la función de NTT Data, ¿no? Y de ahí, cuál es tu rol dentro de esta organización y cómo estás ayudando a las grandes organizaciones a transformarse digitalmente. Perfecto. Bueno, Jaime, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todos. NTT Data es una consultora de transformación digital e inteligencia artificial. Y básicamente yo soy responsable de la oficina local. Somos una oficina de más de 5.000 personas acá en Perú, con el foco de atender el mercado local. Nos definimos como un modelo de operación local con experiencia global. Y básicamente ayudamos a los clientes a materializar todos sus proyectos de transformación digital. Arrancamos por ayudarlos a conceptualizar nuevos modelos de negocio, diseñar nuevos productos digitales, construirlos, que es donde muchas veces los proyectos se quedan a medias, ¿no? Y es donde de alguna manera nos hemos diferenciado en el mercado local. Y luego los ayudamos a ponerlos en producción, darles soporte, mantenerlos y eventualmente operarlos, ¿no? Entonces, cuando los clientes nos preguntan qué hacemos, básicamente nos encargamos de llevar esas ideas y conceptos del PowerPoint, ¿no?, a un producto y servicio digital que termina en las manos de un cliente final, ¿no? Es ahí donde nos enfocamos y ayudamos a los clientes. Excelente, buenísimo. Justo el día de ayer estábamos teniendo una conversación y un poquito lo que hablábamos es, a veces tenemos muy buenas ideas, muy buenas proyectos a la interna de nuestras organizaciones, pero nos cuesta mucho llevar del piloto a la implementación o al éxito incluso. Entonces, ¿por qué crees que tantas iniciativas de innovación se quedan en esa etapa piloto y no logran realmente escalar? Claro. A ver, lo primero creo que hay que entender que el piloto es básicamente una herramienta para probar una hipótesis, ¿no? ¿Esta tecnología funciona o no funciona? Si la aplico a este proceso, ¿tengo o no tengo una mejora en el proceso? Pero una vez validada la hipótesis, lo que uno necesita es armar un proyecto, ¿no? Y un proyecto comienza por hacer un análisis de si desplegar algún producto o servicio digital basado en esa tecnología va a tener un impacto real en el negocio, ¿no? Y yo creo que ese es el primer punto para que algo escale. Tiene que haber un compromiso, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso a nivel de organización de que es algo que realmente quiere hacer porque espera un retorno, ¿no? Entonces, ese proceso de qué ideas hay, qué innovaciones podemos aplicar y cómo las selecciono y cómo me comprometo con ellas, creo que es importante. El siguiente punto es cómo genero un MVP cero, que es el punto de partida para que realmente algo pase a producción y comience a tener un impacto en el negocio y pueda construir sobre eso, ¿no? Y creo que ahí hay dos partes. Uno es, ¿qué piezas tecnológicas necesito definir desde el día 1 para que ese MVP cero pueda darse y pueda luego escalar de una manera efectiva, eficiente y segura, ¿no? Y la segunda es, ¿qué modelo de proyecto voy a usar para que eso suceda? Déjame profundizar un poquito en las dos. Muchas veces, porque queremos salir rápido,
hay cosas fundamentales que no hacemos. Si voy a tener que desarrollar muchos productos de software, tal vez voy a tener que darme un tiempito para montar un DevOps, porque si no, voy a tener que construir todo a mano en vez de poder automatizar una serie de funciones. Y para los que no saben qué es DevOps, ¿podrías darnos así una breve...? Sí, básicamente DevOps es la automatización de varias etapas del proceso de desarrollo de software, ¿no? No solamente del desarrollo, sino también del testing, las pruebas que se hacen y la puesta en producción, ¿no? Entonces, es como cuando vemos un proceso industrial, es como si yo quisiera hacer una silla a mano o la quisiera hacer, pues, con una serie de maquinaria automatizada, ¿no? Cuando hago una no hay mucha diferencia, pero cuando tengo que hacer 100 o 200, se comienza a notar la diferencia en la eficiencia, ¿no? Entonces, ciertas piezas tecnológicas son importantes para que los proyectos puedan arrancar y a veces se dejan de lado. Y lo segundo es el modelo de gestión. No necesariamente la agilidad es el mejor modelo para todo. Si yo tengo algo muy bien concebido, tal vez un esquema de un proyecto cerrado, con objetivos muy bien definidos, con un planning muy bien definido, es la mejor forma de llegar ahí y a partir de ahí comienzo a iterar, pero ya tengo una base. A veces el proceso ágil, si bien nos lleva a tener un producto muy refinado, también puede llevar a que las salidas demoren y los proyectos a veces se mueren en el camino, ¿no? O sea, ¿cuál sería el framework mental que tendría que yo escoger para saber por qué tipo de camino tengo que tomar? Así es, así es. La agilidad le sienta muy bien tal vez a los startups que están en un proceso un poquito más de exploración, ¿no? Sí. De entender cómo seguir ciertas cosas, pero para ciertos proyectos en empresas más establecidas, tal vez un modelo cerrado para la primera etapa, para el MVP 0, puede hacer más sentido, ¿no? Claro, perfecto. Creo que en todos estos procesos de poder diseñar pilotos, hay un montón de componentes o cosas internas dentro de las organizaciones. Siempre hablamos de que tenemos, hay que cambiar de cultura, tenemos que preparar a los líderes, tenemos que generar incentivos. Entonces, al final, o sea, ¿permiten estas cosas realmente que tenga más éxito la ejecución, los resultados, o es algún otro factor? Bueno, definitivamente lo que hay que entender es que la tecnología no es el fin, ¿no? La tecnología es simplemente una herramienta para impactar el negocio. Sí. Y las personas juegan un papel fundamental en el proceso de innovación y en la adopción de esas innovaciones. Entonces, acá yo te diría que hay dos aristas que hay que trabajar. Una, ¿cómo haces que una empresa sea innovadora como empresa en su totalidad? Uh-huh. Y eso tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una cultura que fomenta el aprendizaje, más allá de que un proyecto sea fallido o no, vas a tener una cultura innovadora. Porque la gente sabe que es un espacio seguro para intentar cosas y tal vez, si no eres exitoso, aprender y la siguiente vez hacerlo correctamente. El problema es cuando no aprendes ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, ¿no? Esa es otra discusión. Pero eso te genera una cultura innovadora. Por otro lado, cuando tú haces un proyecto donde quieres escalar algo que has probado, uh-huh, ¿no? A través de un piloto, has validado una hipótesis, requieres normalmente un programa de gestión del cambio. Porque va a haber un grupo de colaboradores que se van a ver vistos impactados y van a tener que comenzar a hacer muy probablemente las cosas de una manera diferente. Que puede ser mejor, pero que para la gran mayoría de ellos el día 1 no va a ser mejor, va a ser más difícil, más complicado, los va a sacar de su zona de confort. Sí. Entonces, hay que gestionar ese cambio. Hay varias dinámicas. Una que es importante es asegurar que tienen las capacidades para usar esas herramientas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gestión del cambio generalmente viene con algunas mallas de formación para que la gente entienda la tecnología, entienda qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y obviamente se generan dinámicas para fomentar la adopción, ¿no? La gamificación es una dinámica bien potente, pero cada caso tiene características particulares. Pero gestión del cambio es algo clave cuando uno piensa en escalar un proyecto, ¿no? Ahora, tú me imagino has visto múltiples organizaciones y cada una ha determinado una estrategia distinta para abordar el tema de probar cosas. Veo que muchas lo que hacen es tienen ya sea un área que se especializa en probar, en desarrollar pilotos, y luego cuando dicen, oye, esto está funcionando, lo metemos a la organización. ¿Tú ves que ese es un modelo que está funcionando? O si tuvieras algún tipo de consejo para darnos, ¿hay algún framework que podría ser un poquito más efectivo?
A ver, yo creo que no hay una receta única, ¿ok? No, claro. Creo que no hay una receta única porque cada organización tiene una cultura diferente Sí. y el perfil de las personas que trabajan en las organizaciones son diferentes. Nosotros también tenemos nuestra forma de innovar. Nosotros tenemos lo que llamamos un Digital Technology Innovation Lab, donde lo que hacemos es probamos diferentes tecnologías y básicamente tratamos de entender lo que realmente se puede y no se puede hacer, ¿no? Sacar un poquito el hype, ¿no? Y realmente entender qué cosas podemos hacer. Pero cuando la llevamos al negocio, lo que hacemos es que las áreas de negocio, los líderes de negocio, en nuestro caso los líderes de las prácticas de consultoría, sean los que los lleven a hacer un servicio que brindamos a los clientes. Y creo que ese es el punto clave. Yo puedo tener una tecnología probada o puedo tener un concepto validado, pero si el líder de negocio no toma el liderazgo en implementarlo en su área, va a ser muy difícil que sea exitoso, ¿no? Entonces, las áreas de innovación, las áreas de experimentación creo que son súper valiosas. Es una forma de tratar de estar un paso adelante del mercado y tratar además de entender la nueva tecnología de manera efectiva, pero cuando queremos escalar, necesitamos realmente que el negocio se comprometa y lidere, ¿no? Sí. Y creo que ese es el enganche que a veces nos falta hacer, ¿no? Excelente. Y ya has mencionado el tema de probar nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Y justo habíamos estado conversando la vez pasada sobre MarTech, ¿no? De marketing, ¿no? Tecnologías de marketing. Cuéntanos un poquito, o sea, cómo está evolucionando este espacio, qué es lo que han probado y cómo ves que esto va a afectar al mundo más tradicional. Porque siempre todo el mundo está asustado de esto reemplaza gente, amplifica gente, pero me encantaría ver un poquito qué es lo que han visto ustedes. La función de marketing es una función bien interesante porque en los últimos 20 años se ha transformado realmente con la tecnología, ¿no? Yo la tengo un poquito presente porque mi esposa era marketera, ¿no? Y yo recuerdo que cuando recién nos casamos, una de las cosas que ella más esperaba, ella trabajaba en Procter & Gamble, ¿no? Empresa muy fuerte en marketing, era los entrenamientos para hacer comerciales, claro, ¿no? Esa semana del año, porque lo hacían todos los años, era la semana que esperaba, era lo más interesante. Y claro, yo me pongo a pensar 20 años después, yo no creo que mucha gente de marketing esté esperando la semana para hacer comerciales como su momento más interesante del año, ¿no? Cuando hay muchas marcas que ni siquiera hacen comerciales de televisión actualmente, ¿no? Entonces, es una función donde, claro, el cliente se ha vuelto digital, ¿no? Todos tenemos un celular, todos estamos en redes sociales, todos navegamos por internet y hoy día el marketing se trata de generar leads digitales, se trata de hacer conversión digital, se trata de hacer onboarding digital y se trata de lo que se llama el Client Lifetime Value, que es, oye, si yo capturo un cliente digital, ¿cuál es el valor de ese cliente a lo largo de su vida, ¿no? Y de parte de eso va a depender cuánto invierto en generar demanda con esa persona y qué tipo de demanda, ¿no? Y hoy día con la inteligencia artificial y básicamente la data y analítica también comienzo a hiperpersonalizar. Entonces, estamos hablando de la misma disciplina, pero básicamente dos funciones muy diferentes en el día a día, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la gran mayoría de funciones van a cambiar, ¿no? No sé si tanto como el marketing, pero definitivamente alguien que entre a marketing hoy día y que no esté familiarizado con el MarTech va a ser difícil que enganche pues como profesional, ¿no? Entonces es un cambio profundo y creo que se nos viene prácticamente en todas las profesiones, ¿no? Lo mismo te pasa con los desarrolladores. Los desarrolladores que no sepan desarrollar usando inteligencia artificial van a estar en una desventaja, ¿no? Entonces, es interesante cómo las carreras y las funciones van evolucionando, ¿no? Y justo también habíamos conversado un poco, y no sé qué tan familiarizados están con este memo que mandó Shopify a sus colaboradores. Antes de venir y pedirme ampliar el headcount de la compañía, primero muéstrame que has podido usar AI para poder resolver ese problema antes de empezar a crecer, ¿no? Y creo que Klarna me habías mencionado que lo había hecho también. Va un poquito por ese camino donde ya veo como que se espera que todos tengamos esa capacidad de apalancarnos en la tecnología. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este punto? A ver, ¿cómo lo están haciendo ustedes también en el teatro? No sé. A ver, es un buen punto y ahora se los comento.
Klarna es una empresa de Buy Now, Pay Later, sueca. Creo que si no es la más grande en este momento, es una de las principales. Y ellos vienen implementando inteligencia artificial fuertemente en todo lo que es Customer Service. ¿Ok? Y claro, hoy día atienden un volumen de transacciones muy superior al que atendían antes, porque han venido creciendo en varios mercados con la misma cantidad de gente que tenían, ¿no? Y es un poco lo que nosotros en NTT Data estamos tratando de hacer. Se trata de cómo puedo hacer más negocio en las áreas de staff, por ejemplo, con la misma cantidad de gente, ¿no? Uh-huh. Y ahí entra el tema de cómo puedo usar inteligencia artificial para esto. Y yo creo que es una pregunta muy válida. La inteligencia artificial generativa en los últimos 3 años nos permite hacer cosas que antes no nos imaginábamos. Y eso nos debería de llevar a cuestionarnos prácticamente todo. Por ejemplo, si el modelo de negocio que tenemos es el correcto o si bajo las nuevas alternativas que tenemos hay algo que cambiar. Si el modelo de Customer Service que tenemos es el correcto o hay algo que cambiar. Si los procesos que tenemos internamente son los correctos o hay algo que cambiar. Y creo que por ahí viene un poco el punto de Shopify, el punto de Klarna y otras empresas, que es cómo puedes con la tecnología vigente repensar lo que hemos venido haciendo y hacerlo de una manera exponencialmente más efectiva, ¿no? Y dentro de esta mezcla comienzan a aparecer los agentes, este tema de Agentic AI, que básicamente... ¿Están familiarizados o no? Más o menos. Sí. Porque si no, creo que sería bueno mencionar que es un agente de IA. Un agente de AI es básicamente una inteligencia artificial que se puede manifestar ya sea con un avatar, ya sea a través de voz, a través de texto, ¿no? Pero que es capaz de cumplir con una función, ¿ok? Y básicamente puede ser un único agente muy inteligente que hace muchas cosas, o puede ser un agente que coordina las actividades de varios agentes más especializados, ¿ok? No vamos a entrar al detalle de cómo se define qué arquitectura o qué tipo de agentes usar, pero tú puedes comenzar a tener agentes que hagan ciertas cosas en el negocio. Y estas empresas lo que están haciendo es, están definiendo agentes que hacen ciertos roles o ciertas partes de roles. ¿Ok? Eso nos lleva a pensar que en algún momento, en un mediano plazo, no largo plazo, pero mediano plazo vamos a tener una fuerza de trabajo híbrida. Algunos vamos a ser humanos, algunos vamos a ser agentes. Y por ejemplo, el otro día estaba viendo una publicación en LinkedIn que cuestionaba cuál va a ser el rol de HR. Ese era mi post. Sí. HR va a tener que gestionar a la fuerza laboral de personas o va a tener que gestionar a la fuerza laboral de personas y agentes, que es una fuerza laboral híbrida, ¿no? Entonces, ahí, en tu CV vas a poner, ¿no? En mi último trabajo manejé a 20 personas y 30 robots. Así es. Una cosa por el estilo. Entonces, eso genera pues toda una serie de preguntas sobre cómo los gestionas, cómo los mantienes, cómo maneja la calidad de datos, etcétera, etcétera. Se vienen buenas épocas para las áreas de TI de cómo administrar esa cantidad de... Definitivamente. Pero yo creo que preguntas como la de Shopify y Klarna son totalmente válidas. O sea, hay que repensar los modelos de negocio y ver cómo podemos incluir estas tecnologías, ¿no? Ahora, se vienen tecnologías, cada vez hay nuevas tendencias, pero ¿cómo logramos chaparlas y realmente utilizarlas, ¿no? Entonces, ustedes de la experiencia, ¿cómo han ayudado más bien a sus clientes a convertir esas tendencias de inteligencia artificial, automatización, data, para que sean reales y aplicables? Ok. A ver, todo comienza por la estrategia de la empresa. Al final la tecnología tiene que estar al servicio de la estrategia de la empresa. Y lo que hacemos es, dependiendo de cuál es la estrategia, los podemos ayudar a priorizar qué tecnologías son relevantes y cuáles no. Si tú eres una empresa que mueve dinero, por ejemplo, una tecnología de doble autenticación es sumamente importante. Es una forma segura de autorizar transacciones, ¿no? Para evitar fraude y una serie de problemas futuros. Si eres una empresa, por ejemplo, logística, la parte de data y analytics se vuelve clave para todo lo que es optimización de rutas, ¿no? Y optimización de medios que vas a usar para mover carga. Entonces, lo primero es cuáles son esas tecnologías que pueden tener un impacto en nuestro negocio.
Lo segundo es cómo las podemos poner al servicio del negocio, ¿no? Y es ahí un poquito donde comenzamos, por lo menos desde nuestro lado, con un profundo conocimiento de la tecnología, entender qué cosa es posible y qué cosa es parte del hype, ¿no? No sé si algunos han visto, pero Gartner tiene este ciclo de las nuevas tecnologías pasan por un hype, de ahí caen a este valle de la desilusión, donde realmente hacen la mitad de lo que la mayoría de gente pensaba que podían hacer, pero esa mitad es un montón, ¿no? No significa que sean malas, simplemente no hacen 1 millón de cosas, simplemente hacen cientos de miles, ¿no? Y luego, obviamente, ya con ese entendimiento comienzan a adoptarse de una manera más natural con las expectativas correctas, ¿no? De hecho, hay esta frase que siempre se habla pues, en el mundo de tecnología, es que tendemos a sobrevalorar las tecnologías en el corto plazo y subestimarlas a largo plazo. Entonces aparecen, no sé, el self-driving car, cuando recién Waymo lo lanzó, y todo el mundo, el próximo año ya todos vamos a tener carros autónomos. Y de repente pasaron 5 años y nada. Y entonces, esa tecnología está lejísimos. Y ahora ves como un auto de Tesla se maneja solo por todos lados. Y es como que, ¿en qué momento pasó? Claro. Entonces tenemos ese momento donde hype, desilusión, nos olvidamos y de repente decimos, ¿de dónde salió? Y los LLMs y todas estas cosas no son nuevas. Han venido de a poquito, incremental, pero hay un momento donde rompen una barrera. Sí, y muchas veces lo que te pasa es que la tecnología no necesariamente está tan madura. A mí me encanta el ejemplo del iPad, por ejemplo. Apple lanzó el primer iPad 10 años antes de el Newton, antes de que el iPad saliera, ¿no? Sí. Y era exactamente lo mismo, solamente que las comunicaciones no eran suficientemente veloces, la interfase no era suficientemente clara, el procesador no era suficientemente veloz para que la escritura se reflejara en tiempo real. Y fue un gran fracaso, ¿no? Sí, igual que la Palm. No sé, algunos tuvo Palm, pero era como que el predecesor de un iPhone. Así es. Y, o sea, de un dispositivo de mano y también simplemente muy temprano para... Y eso nos lleva, por ejemplo, en el tema de selección de tecnologías, es cuando una tecnología es emergente, sí, ¿no? Generalmente la usamos en un cliente cuando le va a generar una ventaja competitiva, ¿no? Sí. O sea, cuando hay una tecnología emergente que es muy prometedora, pero no está del todo maduro, un criterio de incorporación es, ¿me va a generar una ventaja competitiva sí o no? Si me genera una ventaja competitiva es algo que vale la pena adoptar porque sabes que desde el día que arranques vas a tener una deuda técnica porque va a estar evolucionando. Claro. Si no me genera una ventaja competitiva y simplemente me voy a nivelar con alguien más, mejor me espero, claro, ¿no? Y la agarro cuando esté más madura y sea más fácil de adoptar y no me como toda esa curva de aprendizaje, ¿no? Totalmente. Entonces hay diferentes condiciones para diferentes empresas, pero al final del día la tecnología tiene que ser una herramienta para la estrategia de la empresa, ¿no? Totalmente. Creo que al lado ahí en el clavo con el hecho de que hay tecnologías quizás no es el momento o quizás el valor, el ROI no va a ser tan fuerte, pero a veces es tan difícil poder determinar cuál va a ser ese resultado si es que realmente hay un ROI tan potente cuando recién estamos mirándolo desde chiquito. Muchos proyectos mueren porque no... Cuando lo comparan este proyecto innovador con las unidades de negocio que ya tienen las empresas, que son gigantes y mueven millones, ¿cómo hacemos para no matar un proyecto que quizás con suficiente tiempo de maduración podría ser el próximo cash cow? Bueno, creo que ese es otro episodio. creo que ese es un dilema de muchísimas empresas, ¿no? Sí. Y yo creo que el punto de fondo es en qué momento estás dispuesto a generar tu propia disrupción, ¿no? Y que no la genere un tercero. Hay algunas empresas que no lo ven, ¿no? O sea, aparece alguien trayendo algo que no habían visto, ¿no? Y están sorprendidos. Hay algunas empresas que saben que viene una disrupción, pero no necesariamente están dispuestos a ser ellos el que va a generar la disrupción. Y yo creo que muchas veces pasa por el tema financiero, ¿no? O sea, al final del día, muchas de estas decisiones hay que trasladarlas. La mata el CFO, eso es lo que quieres decir. El CFO es el culpable. No, yo creo que es una decisión de empresa, ¿no? O sea, hay que trasladarlas a un P&L, ¿no? Y claro, algunas de estas decisiones, cuando no tienes nada que perder, pero todo que ganar, son muy fáciles. Cuando tienes un negocio que camina y camina muy bien, ser tu propia disrupción, obviamente tiene un costo muy alto, ¿no?
Yo creo que una de las cosas importantes, como dije antes, es que las iniciativas entren a las líneas de negocio. Estoy convencido que eso es clave. Eso no significa que los centros de innovación las tengan que olvidar, Sí. ¿no? Debería haber una especie de gobierno conjunto donde se aseguran que la iniciativa mantiene el carácter de innovación, pero también que está apalancada en el negocio. Y lo otro, creo que es importante que las empresas tengan un comité de gestión de iniciativas, ¿ok? Donde se defina a nivel realmente ejecutivo, a nivel CEO, si es necesario, qué iniciativas se mantienen y qué iniciativas se dejan morir o se cortan, Sí. ¿ok? Porque una de las cosas que pasa muchas veces es que lanzamos iniciativas y hay tantas Sí. que no se tiene el foco adecuado, ¿no? Entonces, la gestión de iniciativas como empresa también es un factor importante para que no simplemente se mueran, ¿no? O sea, y aparte del foco es si es que todo el mundo está yendo por su propio lado, por ahí hay duplicidad de iniciativas, o si es que alguien en el pasado hizo una iniciativa y luego la quieren repetir y no sabes, estás perdiendo también tiempo. Claro. Y todo ese conocimiento se pierde si no hay un control. O si alguien la hizo y no fue exitosa e identificó que habían 2, 3 condiciones de mercado por las Sí. cuales no funcionó, que ahora esas condiciones sí cambiaron. Exacto. Hay todo un know-how que reutilizar, Así que a es. veces podría ser reutilizado, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, mencionaste el tema de foco. No creo que todos sufrimos de la escasez de tiempo, dinero, ¿no? Los recursos no están ahí y queremos hacer todo, pero no se puede. Pero también no podemos irnos hasta el otro extremo de, ok, solamente vamos a hacer lo esencial, vamos a hacer solamente horizonte 1. Entonces, ¿cuál sería un poco tu recomendación? Yo sé que cada industria puede ser distinta, ¿no? Y podemos estar en situaciones económicas, financieras distintas, pero ¿cuál sería quizás un modelo mental para tomar de qué tanto me extiendo, qué tanto me enfoco, qué tanto hago horizonte 1, 2 y 3 en paralelo? ¿Cuál sería un poquito tu...? O sea, yo creo que el primer punto es hay que reconocer que uno no tiene que hacer todo, ¿no? Para eso existe el ecosistema, para eso existe el concepto de hacer alianzas. Lo que nosotros vemos es que hay algunas empresas que manejan muy bien el concepto de ecosistema, básicamente para entender qué está pasando, para capturar ideas, y luego lo aprovechan muy bien para trabajar los proyectos en función a lo que realmente es importante para la empresa. ¿A qué me refiero? Si yo soy una empresa que tengo mucha data y esa data me puede generar una ventaja competitiva, muy probablemente hace sentido que yo como empresa tenga mis propias capacidades de data. Eso significa que tenga mis data scientists, mis data engineers, que tenga un CDO bastante potente, que la figura del CDO no necesariamente esté dentro de IT, sino que esté en un rol tal vez equivalente al de otras gerencias de primera línea, ¿no? Porque asumo que la data va a ser parte de mi estrategia, parte de mi ventaja competitiva. Ahora, en ese caso voy a querer tener las capacidades. La verdad es que las capacidades no se construyen de un día para otro. Este tipo de perfiles son difíciles de conseguir. Entonces, lo lógico es buscar un aliado que te dé las capacidades en el día cero y que tú las puedas construir paulatinamente, encontrando las personas correctas, la estructura correcta y asegurando que tienes la metodología correcta, la gobernanza correcta, etc. Entonces, ese es un ejemplo que hay una capacidad que no tienes, deberías de tener, y la construyes a través de una alianza porque es algo que quieres tener como parte de tu negocio, ¿no? De la misma manera, si eres una empresa de consumo masivo, tienes que tener una práctica fuerte de marketing. No hay más, ¿no? Entonces, acá una práctica fuerte de data. Por otro lado, hay ciertos proyectos tecnológicos que pueden ser muy puntuales. Oye, necesito hacer un proyecto con blockchain para un tema puntual, trazabilidad. Ok, no quiero ser un experto en blockchain, simplemente quiero usar esa tecnología en un proyecto porque la trazabilidad complementa mi cadena de suministros y me da un valor agregado. Puedo buscar un experto que desarrolle ese proyecto de blockchain por mí y una vez que lo tengo operativo, contrato un soporte, pero no tengo que tener ese skill, ¿no? Entonces, creo que a través del ecosistema uno puede ir identificando cuáles son las capacidades que debe tener como propias y cuáles son las capacidades que no es necesario tener, sino simplemente usar en ciertos proyectos específicos.
Creo que ambos extremos son malos, ¿no? O sea, depender 100% del ecosistema no necesariamente es bueno. Te pone un poco frágil, claro. Sí. Y de adquirir todas las capacidades te va a llevar a un punto donde vas a tener un montón de gente tratando de hacer un montón de cosas, ¿no? Que no necesariamente es lo que tu negocio y tu estrategia necesita, ¿no? Claro. O sea, un poco, digamos, simplificándolo, porque está muy bien la manera como lo has venido diciendo, es las cosas que son quizás muy core del negocio las va a querer tener más controlado, pero para no perderte de poder seguir creciendo y abarcar más, algo que no sea quizás tan crítico de tuyo, poder ir trayendo a otras personas externas. Entonces, en algunos casos es un poquito más un desarrollo más controlado. Yo soy cliente. En unos casos quizás estoy pensando ya mucho más a futuro, donde todavía no quiero ser tan controlador. Quizás me abro a trabajar con una universidad, con una startup o mi competencia, no sé. Sí, o sea, yo creo que cuando uno abre la posibilidad de trabajar con el ecosistema, hay múltiples opciones, ¿no? Y yo creo que en esas relaciones va a depender mucho también de la confianza y credibilidad, ¿no? Una de las cosas que vemos que pasa mucho es importante buscar el partner adecuado. Porque cuando te embarcas en algún proyecto o tratas de escalar alguna innovación, algo que seguramente va a pasar, y puedo apostar dinero, es que van a haber problemas, ¿ok? Esos proyectos, por más que sean exitosos, tienen retos a lo largo del camino. Y cuando tienes retos, lo que necesitas es un partner que sepas que va a afrontar el reto contigo y que está comprometido a superarlo, ¿no? Eso implica en algunos momentos hacer ciertas concesiones, tener cierta flexibilidad, tener la apertura de incluir a un tercero, ¿no? Entonces yo creo que buscar a los partners adecuados es sumamente importante. Una de las cosas que vemos muchas veces es que los proyectos, ya cuando se ha hecho la decisión de escalar una innovación, sí, a veces los mayores problemas que tienen no son con el producto o servicio digital que estás trabajando, sino con las dependencias, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que también hay que identificar muy bien y entender cómo se van a gestionar son las dependencias, porque esas dependencias pueden ser internas, donde tal vez hay áreas que no tienen un mindset innovador y no quieren innovar, sí, o pueden ser externas de ciertos componentes de empresas que tal vez no están en un modo de inversión, están en un modo de desinversión, o empresas que tienen otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, la gestión de dependencias es una parte sumamente importante también, ¿no? Excelente. Ahora, hemos visto un montón, y seguramente tienes varios clientes que están en el sector financiero, de servicios, donde han evolucionado bastante en el tema de digitalización, innovación, pero me encantaría escuchar un poco la perspectiva sobre otros sectores más tradicionales, quizás más industriales. ¿Cómo has visto la adopción tecnológica, las oportunidades o quizás los retos que hay ahí? A ver, yo creo que esa es una oportunidad bien interesante para el país, ¿no? La tecnología se ha desarrollado de una manera muy natural en el sector financiero, las telecomunicaciones y el sector seguros, ¿no? Sí. Hoy día los productos y servicios que te dan son por naturaleza digitales en su mayoría, y eso lo que ha hecho es que muchas empresas desarrollen prácticas transversales, ¿no? Yo tengo una práctica de Data y Analytics, una práctica de ciberseguridad, arquitectura digital, canales digitales, aplicaciones móviles. Pero luego tenemos una serie de empresas más industriales, donde realmente lo que te ofrecen es un bien y servicio físico, ¿no? Algo que tienes que recibes, que tienes que tocar. Y en esas empresas la tecnología realmente ha tenido un rol más de back office, ¿no? Más de financiero contable, más de, la parte de recursos humanos. Muchas de estas empresas no son de business to consumer, son business to business, con lo cual tienen pocos clientes, no necesitas mucha maquinaria de marketing, lo que necesitas es una fuerza de ventas, relaciones, ¿no? Es otro tipo de negocio. Hoy día creo que todas estas empresas han identificado que hay una gran oportunidad de llevar la tecnología del back office a la operación, ¿no? Y cuando hablo del back office a la operación, hablo de, en la minería, a la mina, ¿no? O sea, cómo llevo la tecnología a la mina, a los 4.300 metros sobre el nivel del mar. En la pesca, cómo llevo la tecnología a las plantas y a los botes, ¿no?
no acá a las oficinas de Lima, sino oye, a la planta en Chancay, en Chimbote, a ese bote que está 20 millas adentro recogiendo pesca. Oye, cómo llevo la tecnología al campo, ¿no? A los cientos de miles de hectáreas que hay en el norte y el sur del país, ¿no? Entonces, comenzamos a ver que hay muchas empresas que están llevando la tecnología al negocio. Paso número 1. La digitalización del negocio, ¿no? Conversaba la vez pasada con una persona que está en el rubro de acero y me decía, César, los últimos 5 años hemos potenciado nuestra planta, hoy día es 100% digital. Tengo un montón de datos, no sé cómo usarlos, ¿no? O sea, ya superaron la etapa de cómo genero el dato. Hoy día los datos están, pero claro, no hay una práctica de analítica, ¿no? Otro tema que decía es, tengo pánico que me secuestren una máquina, ¿no? No sé si escucharon, pero hace unos años en Estados Unidos secuestraron un gasoducto, ¿no? Y claro, y una parte de Texas se quedó sin calefacción en invierno, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque al ser digital es hackeable. Otro tema es, ¿cómo puedo hacer que la gente que está en el campo, que está en una bolichera, ¿no?, tenga acceso a data que le permita hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, estamos en un proceso que estamos combinando conocimiento de industria con estas capacidades transversales para llevar este tipo de soluciones a la industria en general, ¿no? Recién comenzamos, hay retos, ¿no? Conectividad es uno que ha mejorado muchísimo y aparecen opciones inclusive como Starlink que la estuvimos conversando hace un rato. El otro reto es la digitalización. Por suerte, la mayoría de maquinaria ya es digital por sí. Uh-huh. El otro reto es cómo tengo data en tiempo real. O sea, si yo estoy en el campo trabajando, no me voy a esperar una hora que me manden pues la data. O sea, en una hora ya estoy en otra hectárea, en otro lote. Uh-huh. ¿No? Puedo estar en otro cultivo y ya se pasó el momento de tomar esa decisión. Y en esas industrias, la gestión del cambio va a ser fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a una persona que está en una industria que siempre ha sido manual, que ahora tiene que hacer un dispositivo, pero además que tiene que confiar en las recomendaciones de un dispositivo cuando siempre lo ha hecho en base a el conocimiento que ha adquirido haciéndolo de una manera manual, ¿no? Yo creo que es una tremenda oportunidad, uh-huh. Es un gran reto también, pero yo creo que esta línea de Industria 4.0 tiene mucho que aportar a la competitividad de las empresas peruanas y muchas de ellas se están volviendo multilatinas y globales, con lo cual claramente es algo que necesitan para poder competir en un mundo cada vez más global, ¿no? Totalmente. Ahí creo que la ventaja va a estar en quién adopta mejor esa tecnología, porque si justamente es un espacio donde pocos se animan, creo que el gran ganador es ese uno o dos, claro, que lo hagan, ¿no? Y eso les da una gran ventaja. Siguiendo un poquito lo que habíamos venido hablando sobre tendencias tecnológicas y esto, o sea, creo que una de las cosas también es la capacidad de poder filtrar qué cosas no deberíamos estar quizás viendo. Entonces, ¿cómo ustedes han ayudado más bien a sus clientes a filtrar qué es lo que realmente genera valor dentro de un mar de tendencias o modas tecnológicas? Porque vienen y van, pero a veces se ven muy sexys y dices, no, esto tenemos que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Cómo sabemos si estamos cayendo en una tendencia o realmente es lo que hay que hacer? A ver, yo te diría que hay diferentes maneras de hacerlo. Trabajamos mucho en hacer pilotos para clientes para validar una hipótesis. Okay. ¿No? Yo creo que esa es una que hemos usado mucho los últimos años. Creo también que es importante reconocer en qué momento hay que cortar el piloto y decidir si realmente vas a hacer o no vas a hacer algo. Sí. ¿No? Que es un poquito el momento en el que estamos con la inteligencia artificial. Todo el mundo ha hecho pilotos. Sí. Y hay mucha frustración de, bueno, ¿y ahora cuándo realmente ponemos algo en producción? Bueno, lo mismo te diría, la computadora cuántica. Hemos hablado bastante. JJ, lo he entrevistado 1 hora y media, hemos entrado a profundidad en computación cuántica, pero también estamos en el momento, o también puede ser que los pilotos sean una manera de decir, no es el mejor momento ahorita. Sí. Hay que esperar 2 años más, o algo por el estilo. Es interesante, mira, ya que tocas computación cuántica, nosotros
hicimos un trabajo de computación cuántica los últimos 2 años y llegamos a la conclusión de que habían ciertos tipos de workloads que iban a beneficiarse, ¿no? Básicamente aquellos algoritmos que respondían a la teoría cuántica, ¿no? Temas de life science, temas de materiales, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la tecnología no está madura para ponerla en producción hoy día, ¿no? Hasta que no haya una arquitectura que sea fault tolerant, es decir, que los qubits, no vamos a entrar al detalle, pero que los qubits se comporten como se deberían de comportar. Hoy día no se comportan y por lo tanto necesitas un montón de qubits para corregirlos, ¿no? Es como tener un alumno y 7 profesores, ¿no? La idea es que tengas 30 alumnos y un profesor, claro. ¿no? Que sea al revés, ¿no? Y lo otro que llegamos a la conclusión es que los sistemas de encriptación que existen hoy día van a poder ser quebrados y por lo tanto vamos a pasar por una especie de año 2000 de cambio de los sistemas de encriptación en un horizonte de 5 a 10 años, ¿no? Pero claro, es un poquito cuando entras. Lo segundo que me ha parecido muy interesante y que hemos visto, y eso lo hemos visto en un par de empresas industriales que nos ha parecido sumamente interesante, es que nos han pedido que los ayudemos a definir qué metodología deberían de usar para implementar tecnologías como el AI. Okay. Oye, si esta es mi estrategia de negocio, ¿cuál es la metodología que debería de usar para seleccionar casos de AI y desplegarlos? Oye, ¿cómo priorizo en qué áreas? ¿Cómo realmente calculo el retorno sobre la inversión? ¿Cómo repriorizo? Porque cuando tú haces un caso de negocio o cuando haces una implementación de AI generas componentes reutilizables. Eso significa que tal vez hiciste el número 1, pero ahora hacer el caso número 10... Porque como hiciste el 1, ahora tiene un payback muy bueno porque puedes reutilizar el 90% del caso. Con lo cual el 10 ya lo tienes al 90% y el payback se reprioriza. Entonces, estamos viendo que hay algunas empresas que están pensando esto a nivel corporativo. Es decir, oye, en base a mi estrategia, ¿cuál es la metodología que voy a usar para priorizar, ¿no? Y cuáles son los criterios y cómo repriorizo. Y a mí me llamó mucho la atención ver esto en empresas industriales, ¿no? Wow. Y lo otro que también vemos muchos es los clientes haciendo misiones a otros países, no tanto para ver la tecnología, que siempre es sumamente interesante, pero para hablar con otros clientes. A nosotros nos pasa frecuentemente que en algunos sectores, especialmente en banca, nos piden ir a España a hablar con clientes españoles para entender qué están haciendo y cómo lo están haciendo y qué retos tienen, ¿no? O sea, ¿otros bancos españoles o los clientes de los bancos españoles? Los clientes de bancos peruanos sí. nos piden ir a España para hablar con sus pares de bancos españoles para entender qué tendencias están viendo, entender qué retos tienen, cómo están aplicando la tecnología y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de priorizar, ¿no? Sí. Y como te decía, comenzamos por la estrategia, algunos lo están formalizando de la estrategia para abajo, otros lo están haciendo un poquito más prácticamente, haciendo pilotos o hablando a través de networking con pares de otras industrias en otros países, ¿no? Creo que una parte importante de priorizar es entender realmente lo que hace la tecnología, ¿no? Lo que puede y no puede hacer, claro. ¿no? Y creo que, nuevamente, a través del ecosistema uno puede encontrar algún aliado que lo ayude a aterrizar esos conceptos, ¿no? O sea, vemos muchas veces proyectos o iniciativas que parten de una premisa que no necesariamente es real. Parten de la premisa que la tecnología puede hacer algo que hoy día no hace, ¿no? Entonces, yo creo que entender también qué puede hacer la tecnología es un factor clave, ¿no? Está bueno. Y dicho ese último punto que mencionabas de ir y conversar con otros antes de incluso lanzarse a hacer, es algo que hemos visto bastante suceder dentro de Shift. Nos contactan, bueno, voy a ser honesto, le contactan a Cintia, ¿no? Y le dicen, oye, mira, estoy haciendo esta iniciativa, me encantaría poder conversar con alguien que haya tenido esta experiencia. Yo creo que eso ayuda un montón, ¿no? Y me pongo mi sombrero startupero, ¿no? Pero bastante sucede que cuando alguien está arrancando una startup, uno quiere aprender de errores de gente en el pasado. Entonces, si yo estuviera arrancando un negocio y de repente conozco una startup que, digamos, no fue exitosa, levantó quizás mucho dinero y la fundió, yo lo sumaría como director a la empresa o de alguna manera cerca como advisor, porque todo ese know-how de los, 4 o 5 años que tuvo, más los millones que se quemó, algo sabe que me puede aportar, ¿no? Entonces, que a alguien no le haya funcionado no significa que no te funcione a ti, pero ese know-how creo que es súper valioso.
O sea, yo creo que ese es parte del aprendizaje, ¿no? Y has tocado un punto súper interesante. Ahorita que lo tocabas, iba pasando por una serie de proyectos. Nosotros manejamos varios proyectos, ¿no? Y si bien todos los terminamos, no necesariamente todos nos salen como nos gustaría, ¿no? Algunos los hacemos de una manera, no diría fácil, pero sí de acuerdo a lo planeado, ¿no? Sí. Y hay algunos donde tenemos que superar una serie de retos imprevistos que obviamente a veces tienen obviamente un costo financiero para nosotros. Y una de las cosas que hacemos es, cada vez que arrancamos un nuevo proyecto, buscamos los 2 o 3 proyectos similares que hayamos hecho antes y sentamos a quien va a liderar este nuevo proyecto con los líderes de los proyectos anteriores. Wow, está bueno. Decimos, cuéntale qué cosas pasaron que descarrilaron tu proyecto, o cuéntale qué cosas hiciste para que tu proyecto saliera tan bien, ¿no? Y es un poco el recurrir al ecosistema. En nuestro caso, por el tamaño que tenemos un ecosistema interno, pero claro, muchas empresas pueden recurrir al ecosistema para compartir experiencias, ¿no? Eso es clave. Lo dije antes, ¿no? Es aprender de los errores y no volverlos a cometer, ¿no? Totalmente. Cometer el mismo error 2 o 3 veces ya es causarle despido. Es un mal signo, ¿no? Genial. Ahora vamos con las preguntas de la audiencia antes que me quede sin tiempo. Entonces, hagamos el lightning round. A ver, hagamos... No muy difíciles, por favor, ¿no? Ya. Pásame otra, Cintia, por favor. Está muy complicado. A ver, ¿cómo percibes que avanza la adopción de la inteligencia artificial en Perú? Ok, a ver, lo primero es, hay un interés enorme por la inteligencia artificial en las empresas. Y yo creo que ese signo es súper positivo. Creo que también hay mucho interés en entender más, ¿ok? Porque creo que es una tecnología que, en la medida que la entiendes, también entiendes qué puedes hacer y cómo lo debes de hacer, ¿no? Y hay detallitos como entender que cuando entras a un servicio de inteligencia artificial, ¿no? De los múltiples que hay, la respuesta que te dan no necesariamente es correcta, ¿no? Y entender que si la quieres usar para tu negocio, tienes que buscar algún método, y existen, para que la respuesta sea correcta en el contexto de tu negocio. Entonces, creo que entender cómo funciona la inteligencia artificial es importante. No hay que entender pues los algoritmos, pero sí algunos basics. Yo te diría que la gran mayoría de empresas han hecho pilotos. Y yo te diría que muchos pilotos han sido exitosos. ¿Ok? Pilotos que tienen 80% de asertividad, pilotos que tienen 85% de asertividad. Cuando tú haces un piloto de 5 o 6 semanas y tienes ese ratio de asertividad, es que muy probablemente es un piloto que vas a poder escalar a niveles de asertividad bastante importantes. Creo que el siguiente paso es un poquito donde nos hemos trabado, que es cómo llevamos estos casos a realmente escalar, ¿ok? Y básicamente estamos todavía tratando de entender el caso de negocio. Yo creo que el caso de negocio, como yo lo veo, y por lo menos como lo estamos planteando dentro de NTT Data, es cómo hacemos más con lo mismo, y no cómo hacemos esto o lo que ya hago hoy día con menos gente, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día estamos en ese proceso de entender cómo podemos hacer más y cómo podemos hacer las cosas mejor con la estructura que tenemos hoy día, porque se trata de crecer, no se trata de reducirnos. Totalmente. Creo que estamos en ese proceso. Lo otro, creo que también se ha dado que las empresas se están dando cuenta de una característica, que la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino realmente es una segunda ola de la transformación digital. Las empresas más exitosas en transformación digital fueron las que comenzaron definiendo una arquitectura digital. Es decir, definieron, para yo poder ser digital, tengo que poner ciertos cimientos, ¿no? O sea, si quiero hacer un edificio, bueno, tengo que hacer un hueco suficientemente grande para soportar el edificio, y obviamente necesito tener agua, luz, desagüe, pistas, ¿no? Porque si no voy a tener un edificio en la mitad de la nada sin poder hacer nada. Entonces, cuando entramos a la inteligencia artificial,
los grandes clientes se están dando cuenta que necesitan una arquitectura de inteligencia artificial sobre la cual puedan montar no un agente, sino varios agentes, y que esos agentes tengan componentes reutilizables para que cada vez puedas desplegarlos más rápido, de manera más efectiva, más eficiente, para que los puedas gobernar, ¿no? Para que los puedas mantener, ¿no? Y para que los puedas en determinados momentos recalibrar, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese momento en que varias empresas están a punto de arrancar a trabajar en arquitecturas de inteligencia artificial que les van a permitir desplegar múltiples agentes en diferentes partes de su organización, ¿no? Y creo que eso nos lleva a una segunda ola de transformación digital y no a hacer un agente, sino realmente acabar pues, con estos entornos de trabajo híbridos de los que hablamos, ¿no? Multiagentes que conversan uno con el otro, se especializan. Así es. Se viene un futuro muy interesante. A ver. Siguiente pregunta. ¿Qué están haciendo las compañías o las comunidades tech para promover la inclusión digital? Es una pregunta bastante interesante, ¿ok? Yo creo que el primer paso es generar comunidades. Yo creo que las comunidades son un área donde realmente se puede compartir el conocimiento y se puede generar el interés. A mí me ha sorprendido gratamente que a lo largo del último año he visto varios eventos, ¿no? De comunidades acá en Lima. Algunas inclusive son eventos internacionales que diferentes personas se han organizado para traer. Y dentro de ellos hay varios, por ejemplo, orientados a mujeres, ¿no? Acaba de ser, por ejemplo, el evento de AWS orientado a mujeres, que nosotros participamos y creo que salió muy bien. Y lo otro es, hay que comenzar a identificar cuáles son las barreras y cómo las podemos levantar, ¿no? Hace un par de semanas lanzamos un estudio de Payments acá en Perú. Es uno de los primeros estudios integrales que se han hecho de Payments. Y tenemos una sección justamente de inclusión financiera, ¿no? Es interesante porque hay unas 40 páginas de las 70 a las 110. Me lo tuve que leer porque fui el moderador del panel. Donde hablamos explícitamente de los retos que hay en diferentes áreas, ¿no? Yeah. Una de las cosas que son sumamente importantes, y creo que es trabajo de todos, es tratar de transmitir que la tecnología va a ser parte inherente de nuestro futuro. Y si tenemos eso presente, tenemos que asegurarnos que nadie se quede fuera de ese futuro. NTT es una empresa japonesa y en Japón están muy enfocados en este concepto de sociedad 5.0, que es una sociedad centrada en las personas, pero al mismo tiempo centrada en personas que tienen una vida mejor a través del uso de la tecnología. Eso parte de la premisa que todos deberíamos de poder tener acceso y ser capaces de usar la tecnología. Y entonces yo creo que el fomentar el uso de la tecnología en edad escolar, fomentar el uso de la tecnología en todas las ciudades a nivel nacional es clave. Y obviamente hay que trabajar con el Ministerio de Educación para que la tecnología sea parte inherente de la currícula y que la gente salga formada con la tecnología como un componente clave de su vida profesional, ¿no? Mucho trabajo por hacer, muchas barreras que superar. Sin duda. Pero creo que también hay que interiorizar que es trabajo de todos, ¿no? Así es. Vamos a hacer una última pregunta y estoy dejando lo más picante para el final. Así lo podemos editar si es necesario. Pero ¿por qué en el Perú hay tantos incidentes de ciberseguridad? ¿No? Últimamente. Y te voy a agregar ahí un extra. ¿Cómo ves esto catalizándose con el desarrollo de la inteligencia artificial? A ver, yo no sé si en Perú hay tantos incidentes de ciberseguridad. Yo creo que incidentes de ciberseguridad hay en... Según ChatGPT... No, Pregúntale qué fue en tu zona. No. O sea, yo creo que incidentes de ciberseguridad hay en todos lados, ¿no? Porque la ciberdelincuencia es un negocio, ¿no? O sea, hoy día vemos que hay inseguridad ciudadana, ¿no? Pero hay una inseguridad digital también. O sea, la ciberdelincuencia es un negocio. Y eso nos lleva a que tenemos que pensar en que la ciberseguridad tiene que ser una parte integral de todos los productos y servicios digitales que lanzamos. Eso parte por incluirla en el desarrollo, parte por incluir los componentes de ciberseguridad en las arquitecturas digitales, en el proceso de desarrollo, y realmente no soltar aplicaciones que no cumplan con los estándares de ciberseguridad que requerimos.
no solamente se trata de las aplicaciones, se trata de los entornos. Tenemos casos donde algunas aplicaciones son vulneradas no por las aplicaciones, sino por el entorno en el que están. Requieren un componente que es vulnerado en un entorno y a través de ese componente entra. Entonces, yo creo que la ciberseguridad no es algo que se pone al final, no es, me transformo digitalmente y ahora pongo un cerco de ciberseguridad, sino la ciberseguridad tiene que ser inherente a la transformación digital. Habiendo dicho eso, los ataques son cada vez más sofisticados y también las defensas son cada vez más sofisticadas y yo creo que esa es una carrera que nunca va a terminar. Creo que existen los medios para protegerse. Una de las grandes dificultades es qué tan capaces somos de implementar esas defensas a la velocidad que requerimos. Pero, al mismo tiempo, hay que acordarnos que el eslabón más vulnerable son las personas. Sí. La mayoría de incidentes de ciberseguridad se dan porque alguien hizo algo que no debía. No de mala intención, sino porque, estaba al teléfono, me llegó un mail, le di clic, ¿no? O sabía que tenía que llevar una capacitación, me llegó un link, entré y ya le dejé mis credenciales a alguien que no debería dárselas. Entonces, ciberseguridad es algo que tenemos que tener muy presente. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es el curso anual. Sí. Lo estamos cambiando por una serie de píldoras mensuales o bimensuales. De tal manera que no solamente damos los updates de cómo estos ataques se vuelven cada vez más sofisticados, sino que la gente sabe que ciberseguridad es algo que tiene que tener presente todo el año. Claro. Y no solamente una vez al año cuando le piden la certificación, ¿no? Y estar al tanto el último tipo de práctica de hacking social, o sea, porque al final, como tú dices, caemos en ese phishing, en ese proceso donde no nos damos cuenta que estamos dándole nuestras credenciales a alguien que no deberíamos. Así es, ahí hay ahorita un montón de WhatsApp diciendo si te quieren cambiar dólares, creo, ¿no? Uf, ya me llegó de eso, sí, ¿no? No, sí. Y uno respondiendo, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos, pero qué bueno que te acuerdas de mí cuando necesitas plata. ¿Cómo te ayudo? Claro. César, mil gracias por tu tiempo. Espero que le hayas pasado bien y que todos hayan disfrutado de esta conversación. Realmente teníamos esa curiosidad de cómo podemos pasar de la fase piloto a realmente tener resultados accionables que funcionen, y creo que nos llevamos mucho de esos aprendizajes en esta conversación. Gracias nuevamente. No, gracias a ti por la invitación, Jaime. Encantado de estar con ustedes y muchísimas gracias a los asistentes por acompañarnos. Excelente. Encantado. Y nos vemos en un próximo Connect para tener otro de estos CEO Meetings. Te libero, César, muchas gracias. Y ahora más bien quiero invitar a Wendy Fernández. Conocí a Wendy hace poco en un evento del SIX de BCP, el Centro de Innovación. Me habló de una iniciativa súper chévere y dije, bueno, qué mejor momento para que puedas compartirlo, lo que estás haciendo, con un grupo que probablemente esté animadísimo de sumarse a esta causa. Entonces te doy unos minutos para que nos puedas contar qué es lo que haces. Sí, muchísimas gracias, Jaime. Gracias a la invitación, también a Cintia. De hecho, ya he estado conversando con varios de ustedes, hemos podido conectar, sobre todo por un propósito. Y para empezar a contarles de este proyecto, quisiera que levanten la mano todos los que han estudiado en un colegio nacional. 1, 2, 4. De un foro grande, ¿no? Y quiero que piensen también cómo sería su vida si no hubiéramos tenido acceso a las oportunidades que tenemos hoy. Porque quizás no estuviéramos compartiendo este espacio, tal vez no estuviéramos liderando áreas de innovación en nuestras organizaciones. Justamente de eso se trata el programa, Jay, al que hoy día les quiero contar. Nosotros potenciamos el pensamiento crítico de los niños a través de metodologías como las que conversamos en el día a día, ¿no? Design Thinking, Lean Startup, pero adaptadas para un contexto especial de colegios nacionales, para niños a partir de los 8 años. Entonces les abrimos la mente y los preparamos justamente para esas demanda del futuro a la que a veces nos es difícil de acceder. Hace poquito conocí a Mía, que es una niña de 8 años, de un colegio de Manchay, un colegio estatal. Ella entró como un poquito temerosa, le costaba contar las ideas, pero al finalizar el programa presentó un proyecto totalmente disruptivo denominado La Silla Voladora. ¿Y cuál era este proyecto? Que ayudaba a los estudiantes a llegar del cerro hasta la escuela, pero en un tiempo récord, ¿no? Con el uniforme impecable, a tiempo y sobre todo a salvo, porque a veces las rutas son bastante inseguras.
Entonces lo que vemos aquí es una niña que a partir de los 8 años ya sabe que puede ser protagonista. Lo más interesante es que no tiene limitaciones de presupuesto, factibilidad, como nosotros los adultos cuando nos dicen, oye, esto no se puede hacer, una silla voladora no es posible. Nosotros no los limitamos y lo interesante es que esta vez estamos abriendo el panorama para invitarlos a ustedes como empresas a que puedan ser parte de esta democratización de la innovación, a creer que la innovación no es un privilegio, sino que puede estar justamente, como decías con César, al alcance de todos. El año pasado tuvimos resultados muy buenos y esto fue solo con nuestra red de contactos, que justo ahí me acompaña Joyce, que también es parte del equipo. Y bueno, que Chief también nos ayudó a contactar jurados, a ganar mayor visibilidad. Logramos tener un alcance con crowdfunding de 210 niños de colegios nacionales, habilitar 2 laboratorios de innovación, que son estos coworking especial para niños, uno de ellos en un aula prefabricada. Entonces ya se imaginarán lo contentos que estaban ellos, porque era un espacio especial para crear, para sacarlos del molde. Ahora lo que quiero hacer es invitarlos a que podamos contactar, a creer que esta es una responsabilidad compartida, a que todos podemos sumar, podemos ser voluntarios, incluso sus perfiles nos ayudan muchísimo porque los voluntarios que hemos tenido son los product designers, los product managers, los PO, son personas que se suman y que tienen ese contacto de primera mano con los niños, así que los invito a ser juntos. Vamos a estar acompañándolos todo el día por acá en el coffee break también. ¿Y cuál es la mejor manera para entrar en contacto contigo? ¿O hay una página? ¿Cuál es la mejor manera? De hecho hemos traído también para que escaneen nuestro QR para poner contacto. Estamos súper preparados como para poder tener esa primera conversación. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Jay. Acuérdense que Jay, es el acrónimo cuando el niño aprende y dice yeah. O sea, Y-E-I. Ajá, Y-E-I. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a ellos, Llanos y a mí. Ajá. Y vamos a tener, esa sobre todo visibilidad que ustedes como empresa también buscan, porque los voluntarios siempre están en búsqueda de, oye, a mí me gusta enseñar, me gusta design thinking, manejo Lean Startup, pero ¿cómo se ve esto aplicado con niños de contextos vulnerables? ¿Cómo se ve esto aplicado con niños que te van a cuestionar, te van a preguntar, te van a retar? Y creo que ese es el verdadero desafío. Excelente. Muchas gracias, Wendy. Gracias también. Primero por acercarte a contármelo a mí y por abrirte a querer compartirlo con la comunidad de Shift, y éxitos con la iniciativa. Felicitaciones. Gracias.